Hola a todos y todas. En este breve video haremos un repaso del régimen de la acción de amparo. Una acción que todos los colegas conocemos con perfección, muchísimo más los colegas abogados y abogadas del Estado. Así que esto es simplemente un diálogo, un punteo, a modo de repaso complementario del material que les hemos facilitado para abordar este gran tema, usual y de todos los días. La acción de amparo tiene un recorrido en la Argentina que se inicia naturalmente con la creación pretoriana de esta institución, con los históricos casos Siri y Cot de la década del 50, que crearon de algún modo la acción tanto para actos de autoridad pública, el caso Siri, y después ampliado a los actos de los particulares, el caso Cot, que continuó con una legislación que es una norma de facto que dura hasta nuestros días, que es la Ley 19.986, que regula la acción de amparo, normativa que por supuesto fue ampliada y obviamente mejorada por la regulación constitucional del año 1994 en el artículo 43. Este artículo 43 hace juego con la ley de la acción de amparo y de ese modo tenemos la regulación que hoy nos rige. ¿Qué caracterización tiene el amparo en la actualidad, en nuestros días? Bueno, es una acción de carácter rápido y expedito. No es una vía más procesal, sino se trataría de un trámite de carácter urgente, muy especial, contemplado por la Constitución Nacional. Procede en el caso de que no haya una vía más idónea. Se abandona aquí el dogma de la vía previa, del agotamiento de la vía administrativa, lo que vimos en la clase anterior, referido al régimen procesal contencioso administrativo ordinario. Bueno, el amparo es una excepción a esta circunstancia. Entonces, en los casos en que cabe la acción de amparo, no estamos hablando de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa. El tercer aspecto es que la Constitución reproduce la lógica de que se trate de una acción procesal contra acciones u omisiones que lesionen, restrinjan, alteren o amenacen derechos de carácter constitucional. En ese sentido, mantiene esto, lo amplía a otro tipo de normas que luego veremos con más detalle. Los actos no solo de autoridad pública, sino los de particulares, pueden ser cuestionados por la vía del amparo, y amplía la tutela, como les decía, no solo por las cuestiones contempladas en la Constitución, sino habla de un tratado o una ley. Derechos allí contemplados también son susceptibles de la acción de amparo. Otro dogma superado por la reforma constitucional fue el de si los jueces podían declarar inconstitucionalidades en el marco de la acción de amparo. Bueno, hoy no está discutido eso. En el marco de una acción de amparo los jueces pueden declarar inconstitucionalidades. Y se consagra el amparo de carácter colectivo, ¿sí? En el año 94, artículo 43, pero recién logra vigor a partir del precedente Alavi, que también vamos a repasar. Y por supuesto que la consagración del amparo colectivo amplió notablemente la franja de legitimados para deducir esta acción, ¿sí? Tenemos el defensor del pueblo, las asociaciones debidamente registradas cuando propendan a esos fines, además, naturalmente, del afectado. Entonces, esto dio un nuevo escenario, un vigor extraordinario a la acción de amparo, que hoy por hoy lo podemos ver y visualizar fácilmente y todos ustedes lo tienen en la cabeza o piensan en ejemplos, ¿sí? Como hoy por hoy hay muchísimos amparos. De alguna forma se ha amparizado el proceso judicial, buscando también combatir ese mal tan extendido que es la duración excesiva de los pleitos, ¿no? Muchas veces tramita bajo la acción de amparo este tipo de pleitos, y la acción de amparo tampoco ha resultado una solución mágica y tampoco ha cumplido con a veces obtener pronunciamientos muy, muy rápidos en el tiempo. Hay procesos de amparo que ustedes lo saben, duran años y años. Así que es una acción naturalmente más rápida que los procesos ordinarios, pero el amparo obviamente no es una cuestión de días, lleva su tiempo de acuerdo a la singularidad del caso. Muy bien. Este es el escenario legislativo, la Constitución Nacional, artículo 43, y la Ley 16.986, estas dos haciendo juego. ¿Y la fisonomía que tiene el amparo? Bueno, el amparo procede contra actos y omisiones, ¿sí? Es decir, comprende el hacer, actos o hechos, ¿sí?
y el no hacer, omisiones. Esto es muy importante. Segundo aspecto, contra actos u omisiones, decíamos, ¿no? De autoridad pública o de personas privadas. Aquí se retoma tanto Siri como COT. Contra ambos cabe la acción de amparo. Y cuando hablamos de personas públicas, es cualquiera que integre el aparato estatal, ¿sí? Sin distinciones. Que lesione o amenace. Esto es muy importante. Bueno, la lesión o la amenaza, conceptualizándolas, contempla básicamente la restricción, que es una reducción, disminución, limitación en los derechos, y la alteración, que puede ser cambio o una modificación. El comportamiento que se controvierte por la vía del amparo debe afectar al interesado en forma actual e inminente, ¿sí? Se vuelve inviable el amparo si al momento de su promoción o al dictarse sentencia, la lesión ya ha cesado, ha desaparecido. Esto debe ser actual, no abstracto, ¿sí? Bien. ¿Cómo debe ser la conducta? Debe ser ilegal o arbitrario en forma manifiesto. El otro recaudo. Lo manifiesto es lo claro, lo evidente, lo palmario, ¿sí? Lo ostensible. Dado que, si es muy debatible, no estaremos frente a la acción de amparo. Y la ilegalidad es básicamente el desconocimiento de la norma o la mala aplicación de una norma, ¿sí? Entonces, tiene que haber ilegalidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, ¿sí? La arbitrariedad aparece como una aplicación antojadiza, arbitraria, prescindir de toda forma, de todo procedimiento. ¿Y contra qué cabe el amparo? Cuando la lesión, ¿sí? O la amenaza, que con carácter ilegal o arbitrario en forma manifiesta, ataca básicamente, ¿sí? Derechos protegidos que históricamente son los derechos de carácter constitucional, que están ampliados, ¿sí? por el artículo 43, a la Constitución, un tratado o una ley. Así dice la terminología constitucional a la cual cabe atenerse en primer lugar. ¿Qué cosa está fuera de la acción de amparo? Bueno, el habeas corpus. O sea, la protección de la libertad ambulatoria tiene una vía especial, constitucional también, que es el habeas corpus. Muy bien, esa es la fisonomía. ¿Qué casos son inadmisibles en la acción de amparo? Bueno, aquí aparece un tema vital para el abogado del Estado. La llamada existencia de otros medios judiciales más idóneos. Bueno, esta es una gran discusión que siempre se plantea en los pleitos sobre la acción de amparo, donde los abogados estatales obviamente se oponen diciendo no, había un medio judicial más idóneo, no va por la acción de amparo. Bueno, el medio judicial más idóneo no es una opción que tiene el particular que deduce la acción de amparo. Es una circunstancia que debe apreciar el magistrado, ¿sí? Lo debe examinar con mucho cuidado para ver si no había otro medio judicial. Y lo debe analizar teniendo en cuenta las singularidades del caso, ¿sí? Quizá la urgencia, la premura, hace necesario que promueva una acción de amparo y no un proceso ordinario, ¿sí? El amparo se distingue justamente en cuanto a sus plazos, su carácter rápido y expedito respecto a los plazos de los procesos ordinarios. Bien. El segundo gran elemento que haría inadmisible un amparo es que la cuestión exigiera mayor debate y prueba. Esta circunstancia, también sujeta a la apreciación judicial fundamentalmente, excluye de la acción de amparo cuestiones que tengan mucha complejidad jurídica, que sea necesario mucha prueba, mucha carga probatoria. Porque el amparo admite la prueba. Si la cuestión se puede probar brevemente, fácilmente, cabe el amparo. Si la cuestión es compleja, es extensa, no cabe el amparo, hay que ir a un proceso de carácter ordinario u otro proceso que sea más pertinente para este tipo de pretensiones. ¿Contra qué no cabe tampoco? Contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, es decir, las sentencias. Contra las sentencias hay medios ordinarios, ¿sí? O extraordinarios para recurrir, que están contemplados en la legislación procesal. Pero sí cabe el amparo contra los actos administrativos del Poder Judicial, ¿sí? Esto hay que distinguir. Actos administrativos del Poder Judicial puede haber amparo, actos jurisdiccionales no cabe la acción de amparo. Y después el supuesto de los actos demandados fuera de plazo. Allí el amparo contempla una circunstancia de caducidad, 15 días, desde que el acto fue ejecutado o debió producirse, según dice la ley, para deducir la acción de amparo, porque si no, estamos frente a la circunstancia del plazo de caducidad. Muy bien. Estos serían los supuestos de inadmisibilidad, los que el abogado del Estado tiene que saber fuertemente cuando resiste el progreso a la admisibilidad de un amparo que deducen los particulares. La competencia en la acción de amparo. La competencia es básicamente territorialmente ante el juez
donde el acto se exterioriza o puede tener efectos. Esto es muy importante. Y además el amparo tiene, obviamente, un grado de competencia, ¿sí?, teniendo en cuenta la especialidad, ¿sí? Esto se distingue en las provincias donde el amparo tiene una circunstancia del multifuero. En cambio, en lo federal, el amparo respeta la especialidad, ¿sí? Entonces, esto es relevante tenerlo en cuenta, el amparo ante el juez del lugar y el juez con especialidad. En caso de duda, el juez debe tramitarlo igual en cuanto a su competencia. Bueno, la legitimación. Esto es otro tema importantísimo en la acción de amparo. Porque la ampliación del artículo 43 de la Constitución, sumada al caso Alavi, ¿sí?, el caso Alavi, muy relevante, del año 2009, donde la Corte de algún modo crea o delimita la acción colectiva, va a hablar de tres circunstancias jurídicas subjetivas en cuanto a la defensa de derechos. Habla de tres clases de derechos. Los derechos individuales, que los ejerce el titular, los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos, ¿sí? En ese caso, va a decir la Corte que los primeros tramitan por la tradicional acción de amparo, va a decir que los segundos normalmente los concentran y son ejercidos por el defensor del pueblo y las asociaciones que concentran el interés colectivo o el propio afectado, y va a delinear esa tercera clase, ¿sí?, diciendo que son derechos personales o patrimoniales que derivan de la afectación del ambiente, la competencia, derechos de usuarios y consumidores, sujetos discriminados, derechos de sujetos discriminados, y dice, en cuyo caso, y acá está la clave, existe un hecho único y continuado que provoca la lesión a todos y por tanto es identificable una homogeneidad fáctica y normativa. Una homogeneidad fáctica y normativa. Este dato es relevante y lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada para todos, ¿sí?, salvo lo que hace a la prueba del daño, que ahí ya corre por otro carril. Aquí delimita la Corte en Alavi la legitimación colectiva. ¿Y por qué lo decimos? Porque es muy relevante en la acción de amparo, porque está regulado allí en el artículo 43, y porque cada vez tramitan más amparos de carácter colectivo, y más referidos a cuestiones públicas, donde el abogado del Estado tiene un papel muy relevante. Bien, les pido perdón, ahí llora mi nena, aguárdenme un segundo. Ahí está. Bueno, las dificultades de la clase en el marco de una pandemia, ¿no?, en la casa. Bueno, discúlpenme, este pequeño giro, quiero continuar. Les decía que cada vez tramitan más acciones colectivas de amparo contra decisiones estatales. Entonces es muy relevante tener en cuenta lo que hace a la legitimación colectiva. Lamentablemente el curso nos queda corto quizá para ver con muchísima mayor profundidad. Es un tema que hay que dedicar mucho más tiempo, que es el de las acciones colectivas, el régimen procesal de las acciones colectivas, delineado por las acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Esto es muy importante porque se plantean cada vez más pleitos colectivos. No obstante, obviamente lo vemos aquí en el marco de la acción de amparo y esto es singular. El proceso. Bueno, en la acción de amparo, el proceso, la demanda, tiene básicamente las formas sustancialmente análogas al proceso civil y comercial. Deberá contener, según dice nuestra propia norma, nombre, apellido, domicilio real del accionante, la individualización del actor, del acto u omisión que se impugna, una relación circunstanciada de los hechos que se han producido o que se estén por producir, y obviamente la lesión o la amenaza al derecho constitucional o la ley o en el tratado vulnerados, la petición en términos claros y precisos, y en su caso la prueba se ofrece en el escrito de demanda. Frente a ello, llega la acción a sede judicial, el juez puede requerir vista al fiscal respecto de la competencia y la admisibilidad eventualmente. Luego de ello, analiza, en cuyo caso, si es inadmisible por las circunstancias que hemos visto, el juez rechaza in limine la acción de amparo. Si es admisible, ordena la producción de un informe circunstanciado que está contemplado en el artículo 8 de la ley 16.986. Aquí en la acción de amparo no rige el aviso previo a la procuración del tesoro, ¿sí?, que habíamos visto, aquel informe artículo 8, pero de la ley 25.344, en la acción de amparo no cabe, sino que simplemente cuando el juez considera admisible, a la autoridad demandada
le pide la producción de un informe que también está en el artículo 8, pero de otra ley, la ley de amparo. Muy bien. Y esto opera básicamente como una contestación de demanda. Si bien debería ser un informe mucho más sucinto, bueno, como abogado del Estado se contesta todo y opera como una contestación de demanda. Bien. Respecto a la producción de la prueba, bueno, si hay prueba pendiente, más allá de la ofrecida, más allá de la documental, etc., el juez ordena la producción y fija una audiencia al respecto. Medidas cautelares en el amparo, otro temón importantísimo. Ya habrán visto el otro tramo referido estrictamente a la Ley Federal de Medidas Cautelares contra el Estado. Bueno, aquí se aplica en algunos aspectos, ¿sí? En la Ley de Amparo, algunas cláusulas de la Ley de Medidas Cautelares, esa ley del 2013, vigente 26854, se aplica en estos aspectos clave. Respecto al informe previo al dictado de la medida cautelar, del artículo 4 de esa ley, salvo supuestos excepcionales. Respecto de la vigencia temporal de las medidas cautelares, salvo supuestos excepcionales, que la ley contempla, el artículo 2, inciso 2. Respecto de la modificación de las medidas cautelares, y contempla una inhibitoria muy especial en el artículo 20 de la ley de medidas cautelares. Y esto es muy relevante para el abogado estatal, tener presente esa especial cláusula inhibitoria para eventualmente discutir la competencia en algún tipo de litigios y además que consagra que siempre en instancia de apelación, de controversia, no de apelación, sino de controversia en la competencia, e intervenga algún juez contencioso administrativo, siempre lo resolverá la Cámara en lo contencioso administrativo federal de la capital. Así que esta es una cláusula muy relevante. Bien. Respecto de la sentencia, bueno, debe contener, dijimos, la mención, digamos, de la autoridad contra el acto, resolución u omisión, se admite ese amparo, la determinación de cuál es la conducta que va a cumplir el mandato judicial que el juez establece, con las pautas de la ejecución, y el plazo para cumplir esa manda judicial. Contra esa sentencia definitiva cabe recurso de apelación, que está contemplado en la ley, y también cabe recurso de apelación en las decisiones referidas a medidas cautelares. Y por último, aspectos no contemplados dentro del régimen, que es una breve ley que todos conocemos, la ley de amparo, tiene la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así que este es un brevísimo panorama sobre la acción de amparo que podrán ustedes acompañar de las lecturas que hemos sugerido. Muchas gracias.